Era la noche del domingo 16 de abril de 1972 y el país estaba en shock. Por primera vez había una única boleta ganadora del PRODE, el juego que revolucionó el sistema de apuestas. La pasión del juego nació con el mundo y hoy esa pasión invade las calles de la ciudad. Cada participante debía llenar los pálpitos, local, empate o visitante, y colocar nombre y apellido y dirección. Y Negrete lo hizo, el jueves 13, a la salida de su trabajo. Las partidas anteriores las jugó en sociedad con su primo, pero ese día decidió hacerlo solo y sacrificar un montón considerable de su escaso dinero en la apuesta que le cambiaría la vida. Con una letra ilegible, según indicó el matutino La Prensa al día siguiente. Mercedes Negrete completó sus 13 pronósticos en la tarjeta perforada número 020-259-33000-255915 y la depositó en la agencia ubicada en Bernardino Rivadavia 701, partido de Valentín Alsina, zona sur del Gran Buenos Aires. Había una nueva persona millonaria en Argentina. El viernes había acertado el triunfo de Racing ante Ferro y el sábado los 4 partidos de la B, triunfo de Almagro ante San Telmo y los empates entre Platense y Quilmes, Temperley y Excursionistas y Arsenal y Nueva Chicago. Ese domingo metió un pleno con los 8 de primera. Colón venció 1-0 a Boca en la soleada tarde santafesina. Y Negrete cerraba así una boleta perfecta. Creo que Colón no podría ganarle a Boca. Y hasta creo que Gimnasia tampoco podría repetir otro triunfo así. Nada más ni nada menos. Que contra Vélez, en Liniers. Pienso esos dos y algún otro que jugué. Y ahora no recuerdo. Son los más raros, ¿no? Los agencieros de Valentín Alsina, Jesús Torres y Nelly Vázquez de Torres comenzaron a buscar desesperados a la ganadora. Lo único que se alcanzaba a dilucidar en la boleta era Mercedes Negrete, La Matanza 1484. Sin tener la certeza del barrio ni la localidad, el periodismo empezó a rastrear la calle en búsqueda del testimonio ganador. Cerca de las 8 de la noche en Villa Corina, Mercedes Negrete, que durante la tarde había estado jugando al truco con amigos y escuchando por la radio la goleada de su equipo River sobre Newell's, volvió a la casilla de chapas y fibrocemento en la que vivía Fabiana López, su vecina y presunta pareja. Fue con su prima, Faustina Chávez, a contarle que una mujer llamada Mercedes Negrete había ganado el PRODE. ¿Sería familiar tuyo?, inquirió ella. Mercedes permaneció en silencio e ingresó a su hogar. Ellas se volvieron al suyo. 2 disparos secos sonaron en el aire. Había sido Negrete que buscó en su casa una pistola y celebró así lo que sería su nueva vida de millonario. El paraguayo Mercedes Ramón Negrete, de 26 años, y que hacía un poco más de 3 años había venido a la Argentina a trabajar junto a Cándido, su hermano, 4 años menor, se adjudicaba la suma de casi 320 millones de pesos, moneda nacional. Pasadas las 9:30, tímidamente dijo en la puerta de Canal 9 que era el ganador y debió explicar que Mercedes era su primer nombre y que en Paraguay era habitual llamarse así. En Argentina se hacía siempre llamar Ramón. Su demora en llegar al canal se debió a que no tenía plata para ir hasta allá. Fueron sus amigos los que le juntaron el dinero. Después, ni la plata a los compañeros le devolvió, contaría Fabiana López en una entrevista televisiva a Canal 9, 40 años después del hecho. La historia era de película. Un hombre humilde se convertía en millonario.
Nunca la suerte supo elegir mejor. La vivienda de Mercedes Ramón Negrete es de una precariedad conmovedora. Entre los 2.270.194 apostadores, 1 de cada 10 argentinos había jugado. Negrete se alzó la suma de algo más de 320 millones de pesos moneda nacional, lo equivalente a poco más de 6.000 sueldos de los suyos en una fábrica textil y aproximadamente a 50 millones de pesos en la actualidad, mucho más. La boleta simplemente del PROE que él había jugado le había costado 300. El ingreso a un estadio rondaba los 500 y un jugador de élite del fútbol doméstico ganaba un promedio de 1 millón moneda nacional por mes. Esa noche, para acostumbrarse a su nueva vida y asesorado por el cónsul paraguayo Aníbal Gómez Centurión, se fue a dormir solo al Hotel Alvear, en el centro de la capital federal. Negrete, que en ese momento tenía 300 pesos en sus bolsillos, posó para cientos de fotos, siempre con la boca cerrada. Sí, estamos muy felices. Anoche fue al Canal 9 y no vino todavía. Así decía Fabiana López, agobiada por la prensa en la puerta de la casilla en la que residía Negrete. Ella, de 23 años y oriunda de Presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, había llegado a Capital Federal en busca de trabajo y se instaló en la casa de su tía. Trabajaba como empleada doméstica en varios hogares y los fines de semana le planchaba la ropa a su vecino, Mercedes Ramón Negrete. También esporádicamente compartían salidas a cenar. Se conocieron gracias a su tía y a su prima, quienes le confiaban que Negrete era buena persona. Él siempre se negó a hablar de esa relación que, según Fabiana, confesaría luego, duró algo más de 3 meses. En aquel entonces, los matutinos Clarín y La Razón aseguraban que estaban casados hacía 1 año. Todos los medios de Capital Federal esperaban por la palabra del ganador, mostrar su vida humilde y saber qué iba a hacer con semejante fortuna. Pero Negrete no estaba ahí. Quien sí estaba y celebraba era el tío de Fabiana, que con algunos tintillos de más abrió las puertas y presentó a su sobrina como la mujer del ganador. Ahí se armó todo el lío, resumiría ella. Negrete nunca más apareció. La jugada posterior en la que ganó Negrete tuvo un récord en las cifras de apostadores. Más de 3 millones de boletas. Luego de ese asunto, Ramón, que invirtió sus primeros pesos en ponerse los dientes que le faltaban, se instaló en Pilar, en su Paraguay natal. Compró su casa quinta, campos y se dedicó a la cría de bueyes. Se casó y tuvo 5 hijos. Nunca le faltó nada, pero en las cartas y las carreras de caballos perdió gran parte de su fortuna. Su máximo logro, diría él en una entrevista brindada al diario Clarín en el año 1996, es que sus 5 hijos eran universitarios. Él solo tenía cursado hasta 5º grado. Por su parte, Fabiana López tuvo una efímera fama. Participó en Los Campanelli y fue tentada para ir al programa que armaba parejas en la TV. Yo me quiero casar. ¿Y usted? El nuevo mundo de Fabiana incluye el dinero, la fama y la posibilidad de aprender a leer y escribir. Nada de eso pasó. Su fama fue muy corta. 5 de los 10 millones que recibió los gastó en ropa, alhajas y gustos para sus familiares. Con el resto se compró una casa en el barrio de Rafael Calzada. No le guardo rencor al muchacho, Negrete. Yo con mi marido y mi hijo tengo 3 PRODE juntos. El juego que revolucionó el sistema de apuestas. Centrofobal.com. Conocé más historias con fútbol.